Muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos la bienvenida a la ponente y a ustedes también. A nombre de nuestra institución, tenemos la presencia de la magíster Isabel Pimentel Navarro, quien es maestra en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres, y va a estar abordando esta noche el curso especializado en la Ley 27444, Iniciación del Procedimiento Administrativo. Ello estará acreditado por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho y nuestra institución. Bienvenida, magíster. Un gusto saludarlo. Igualmente, muy buenas noches. Muchísimas gracias a la institución por esta gentil invitación. Y también doy las buenas noches a cada uno de los participantes que se unen a este curso especializado que nos ha convocado el día de hoy. Como ya se ha comentado, este curso también forma parte del diplomado denominado Derecho Administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo General. El día de hoy vamos a conversar sobre la iniciación del procedimiento administrativo. Entre los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, pues se encuentran la recepción documentaria, plazos y términos, ordenación del procedimiento, las reglas de impulso y celeridad, instrucción del procedimiento, la actividad probatoria, la terminación del procedimiento administrativo y ejecución de resoluciones, y finalmente concluiremos con el desistimiento y abandono. Así que empecemos. Vamos primero a conversar sobre la recepción documental. Cada entidad no tiene organizada, ¿no?, de acuerdo a su estructura, y tiene evidentemente como uno de sus roles asignar a una unidad, a un área, ¿no?, la recepción documental, trámite documentado o mesa de parte. Eh, esta, esta regulación se encuentra dentro de la ley, del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, específicamente en el artículo 128. Y a través de estas unidades, áreas, conforme se haya organizado la entidad, pues están o tienen como responsabilidad llevar el registro de ingreso de los escritos que se hayan presentado, ¿no? Entonces, eso se encuentra establecido dentro de este decreto supremo que estamos abordando el día de hoy, ¿no? El 04-2019-JUS, que aprueba este texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero ¿qué es lo interesante, señores? Que si bien es cierto, ya la recepción documental está regulada, ¿no? Lo interesante es que a partir de esta situación que ha traído como consecuencias innumerables cambios e impacto en todos los aspectos, ¿no? Me refiero a la pandemia del COVID-19, ¿no? Que si bien es cierto, nos ha afectado en todos los ámbitos, ¿no?, pero también nos ha obligado, ¿no? Me refiero a las instituciones, me refiero a nosotros, a los administrados, a que aceleremos estos procesos de digitalización, por ejemplo, ¿no?, de estas alternativas, y ya que estas alternativas de comunicación, quiero decir, porque anteriormente, ¿no?, toda la recepción documental que recibe la administración o recibía la administración pública, pues necesariamente era presencial, ¿no? Pero a partir, pues, del
15 de marzo del 2020, todo cambió. Hizo que este proceso se adelantara, se acelere, ¿no? Obligó a que todas las entidades públicas habiliten, gestionen una mesa de partes virtual, ¿no? Es por ello que es ahora, no es una novedad que las instituciones tengan sus mesas de partes virtuales. Incluso muchas de ellas tienen una atención durante las 24 horas del día, incluso sábados y domingos, ¿no? Hay algunas que sí tienen un horario, ¿no? De acuerdo al horario de atención que también tenga la entidad, pero lo importante es que se adelantó este proceso. Esta situación impulsó a las entidades a gestionar esta herramienta tan valiosa que es habilitar estas mesas de partes virtual, y a nosotros como administrados, como ciudadanos, de poder tener esa facilidad o en todo caso aprender, ¿no? A ingresar esa documentación por este medio. Eso ha sido todo un desafío, ¿no? Todo un desafío tanto para la administración pública como para nosotros. Pero se ha logrado. Entonces, eso es un avance, ¿no? Que se ha obtenido, ¿no? Hay muchas mejoras todavía que hacer. Hay instituciones que ahora pues te ofrecen muchos servicios, te brindan muchos canales de pago, ¿no? Han habilitado incluso a través de sus páginas oficiales, el poder realizar tu pago, por ejemplo, ¿no? Los colegios de abogados, los colegios de contadores, en fin, estos colegios de profesionales te permiten realizar tus pagos, los pagos que realizamos en las municipalidades también, ¿no? Entonces, ha acelerado este proceso, que ha sido bueno en algunas situaciones, ¿no? Porque nos dan alternativas que antes ni siquiera imaginábamos que podríamos tenerlas. Entonces, esta recepción documental se refiere a que la entidad debe de también brindar, ¿no? O almacenar a través de un soporte informático toda la información que reciba, que recepcione, cautelando pues su integración en un sistema único que respalde toda esta documentación que reciba. A través de estas unidades, porque ojo, puede ser que una entidad funcione, tenga su sede central aquí en Lima, pero también tenga áreas desconcentradas a nivel nacional, y también pues a nivel nacional tiene un área que recibe la documentación, ¿no? Tiene sus mesas de partes. Y a través de estas unidades, ¿no? Cuando me refiero a las mesas de parte físicas, que aún todavía existen, evidentemente, pues les damos también a los administrados la facilidad de que no solamente lo presenten en la sede central, sino también pues en estas unidades desconcentradas, ¿no? Pero bueno, ahora con esta mesas de partes virtuales, todo se ha hecho mucho más rápido, ¿no? Yo puedo presentar un documento en una institución que de repente tenga su sede en una provincia, en un departamento que no necesariamente sea Lima, o no necesariamente sea Arequipa. Entonces, esa facilidad es la que nos ha dado esta habilitación de las mesas de parte digital. ¿Cuáles son las reglas para la celeridad en la recepción? Las entidades han adoptado acciones para facilitar la recepción personal de los escritos, ¿no? Por ejemplo, entre estas reglas se encuentran los programas de racionalización del tiempo de atención por usuario, el servicio de asesoramiento a los usuarios,
adecuar su régimen de horas hábiles, instalar mecanismos de autoservicio. Y también estaría dentro de estas reglas esta habilitación a la que hemos hecho mención, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí me estoy poniendo como ejemplo la mesa de partes de servir, específicamente la del Tribunal del Servicio Civil, y acá advertimos que ellos sí tienen un horario para el registro de recursos de apelación, que es de 8:30 a 4:30 p.m., ¿no? Solamente dentro de ese horario es que se recibe estos recursos de apelación, donde el Tribunal Civil pues tiene la competencia para poder resolver dichos recursos. Evidentemente, también esto genera responsabilidad en quien deba remitir la información. Les comparto un caso. Recuerdo que en una oportunidad, una administrada presentó un recurso de apelación ante una unidad desconcentrada. Esta señora eh, fue, claro, pertenecía o realizaba su centro de trabajo, se encontraba en Iquitos. Esta señora fue sancionada porque todo el trámite se realizó en la ciudad de Lima, pero ella domiciliada en Iquitos. Entonces, a través de una unidad desconcentrada que tenía esta entidad, se realizaron las notificaciones, ella presentó su informe de descargo en esta unidad desconcentrada, todo lo remitían a Lima sin ningún inconveniente. Pero cuando ya esta señora, esta administrada, fue sancionada, ella presentó su recurso de apelación dentro del término, ¿no? Dentro del plazo que se había establecido. Sin embargo, este recurso de apelación fue remitido recién a la sede central para poder revisar los requisitos de admisibilidad y posteriormente remitirlo al Tribunal del Servicio Civil, porque esto ha sido antes de la habilitación de la casilla electrónica, ¿no? Porque en la actualidad tiene una casilla electrónica, pero que se creó en el 2017, si no me equivoco, pero este procedimiento fue antes, esta situación que ocurrió fue mucho antes. Entonces, todos los recursos de apelación lo teníamos que enviar de forma física y por lo tanto todo se canalizaba a través de la sede central que se encuentra ubicada en Lima, el departamento de Lima. Así que este recurso de apelación recién fue remitido aproximadamente después de 3 meses. Entonces, a pesar de este plazo que la entidad ya se había excedido para remitir, porque justo después vamos a conversar sobre ello, enviamos el documento, tuvimos que enviar el recurso de apelación al Tribunal del Servicio Civil, a pesar de que habíamos incumplido, ¿no?, el plazo que se tiene como entidad para remitir dichos recursos. La entidad resolvió el recurso de apelación, ¿no? El Tribunal de Servicio Civil resolvió el recurso de apelación, pero sí exhortó a la entidad para que estos recursos fueran remitidos oportunamente, ¿no? Conforme se encuentra regulado en el reglamento del Tribunal del Servicio Civil, que es uno de los temas que vamos a conversar en cuanto al plazo. Entonces, miren la importancia de poder trasladar esta documentación oportunamente, ¿no? Porque esa es una de las responsabilidades que tienen los que reciben esa información. Ahora bien, ya que hemos hecho mención al plazo, ¿qué entendemos por plazos y términos? Son entendidos como máximos. Se computan independientemente de cualquier formalidad y obligan a la administración y a los administrados,
sin necesidad de apremio en aquello que respectivamente les concierne. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades en los procedimientos administrativos se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Lo que estábamos comentando. Toda autoridad debe cumplir con los términos y los plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel. Ocurre puntualmente con el ejemplo o el caso que les he compartido. El reglamento del Tribunal del Servicio Civil hace mención que para que ellos puedan resolver el recurso de apelación en cuanto al régimen disciplinario, a la terminación del vínculo, desplazamiento, en todo lo que el Tribunal del Servicio Civil tiene competencia para resolver en segunda instancia. Ocurre que estos recursos estos recursos impugnatorios, el recurso de apelación específicamente, es presentado, es elevado ante la entidad, ¿no? La entidad debe verificar el cumplimiento de requisitos, ¿no? Que se encuentran establecidos en el artículo 18 del reglamento del Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Y en el plazo de 10 días hábiles, señala el reglamento del tribunal, en el plazo de 10 días hábiles, este recurso de apelación, evidentemente con todos los requisitos que se hayan sido recepcionados, deben ser remitidos al Tribunal del Servicio Civil. Pero, ¿qué ocurrió? En el caso anterior, pues les comenté que no se había cumplido con ese plazo. Se había excedido la entidad del plazo para remitir el recurso de apelación. Pero en esa situación, nosotros como entidad tampoco, pues, podríamos habernos quedado con ese documento, con ese recurso de apelación, porque evidentemente no tenemos competencia o la entidad no tenía competencia, no tiene competencia para resolver un recurso de apelación porque se había impuesto una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones y quien asumía la competencia, pues efectivamente era el Tribunal del Servicio Civil. Y ante esa situación, se remitió el recurso de apelación, pero como les había comentado, pues no, si bien es cierto, el tribunal resolvió el fondo, ¿no? Confirmó, recuerdo esa sanción, pero sí exhortó para que la entidad no recayera en situaciones como estos e incumpliera los plazos que se encuentran establecidos o el plazo que se encuentra establecido dentro de este reglamento del tribunal. Entonces, miren la importancia de ello, ¿no? Por eso, respecto al plazo, es un derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los mismos establecidos para cada actuación o servicio. Por ejemplo, ya que nos referimos a los plazos, el artículo 218 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General regula los recursos administrativos. ¿Cuáles son estos recursos? El recurso de reconsideración y el recurso de apelación. ¿Y cuál es el término para interponer estos recursos? Pues es el plazo de 15 días hábiles después de haber sido notificado este acto. Por ejemplo, imaginemos que a un servidor lo sancionan, le imponen una sanción de destitución. Este servidor, haciendo uso de este derecho, ¿no? Derecho de contradicción, eh, decide presentar su recurso de apelación. Entonces al servidor lo notifica un día X y al día siguiente de ese día, pues él tiene el plazo de 15 días hábiles para presentar su recurso de apelación. Tiene un plazo específico que ya se encuentra regulado dentro de este artículo 218. Plazo que debe de cumplirse, porque de lo contrario, ¿no?
¿Puede presentarlo? Por supuesto que sí, pero cuando este recurso es elevado ante el Tribunal del Servicio Civil, quien asumiría la competencia para el caso específico al cual nos hemos referido, evidentemente advertirá que este recurso de apelación ha sido interpuesto fuera del plazo, después de los 15 días hábiles. Y ante esa situación, ¿cómo lo declararía? No se ha cumplido, ¿no? Con el plazo solicitado en el artículo 218. Entonces, miren la importancia del cumplimiento de los plazos y términos. Aquí, por ejemplo, se encuentra lo que me refería al Decreto Supremo 135-2013-PCM, que aprueba que modifica, perdón, el reglamento del Tribunal del Servicio Civil. Y en el artículo 19 de este reglamento del tribunal hace mención a la admisión del recurso de apelación. ¿Y qué nos dice? Que el recurso de apelación deberá ser presentado ante la mesa de partes de la entidad que emitió el acto administrativo que desea imputar, la que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 18, que lo tienen ahí mismo también, de este reglamento. Y solo en caso que cumpla con dichos requisitos, elevará el expediente al tribunal conjuntamente con los antecedentes que sustentaron la emisión del acto impugnado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación del recurso de apelación. Entonces, miren también cómo aquí en este reglamento tenemos un plazo específico, ¿no? Para remitir, pues, este recurso de apelación. Otro ejemplo que también quiero compartirles el día de hoy es en relación al reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Todos sabemos que el hostigamiento sexual es una falta administrativa que ya se encontraba regulada en el literal K del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Pero ¿qué ocurrió? Que esta falta, no el contenido de esta falta, fue modificada por un decreto legislativo que es el 1410. Posteriormente se aprueba la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y en agosto del año 2019 se aprueba el reglamento de dicha ley. Entonces, en este reglamento se complementa, se amplían algunos conceptos, definiciones, procedimientos, ¿no? Que ya habían sido regulados en la ley, ¿no? Y se le da una especial atención, ¿no? Una regulación corta, por decirlo así, en cuanto a plazos me refiero, ¿no? Dada, dada la naturaleza de esta falta, ¿no? Que es el hostigamiento sexual. Entonces, en este reglamento se ha dividido, ¿no? Por capítulos y el que tienen ustedes a la vista en la segunda imagen es lo que se encuentra regulado en el capítulo del sector público, ¿no? Porque hay un procedimiento para las universidades, el sector público, entre otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que como esta falta tiene un carácter, una connotación que amerita darle celeridad en cuanto a la atención, en cuanto a medidas, en cuanto a eh, el plazo que tienen las autoridades para resolverlo, ¿no?
se dio énfasis, ¿no? Que es una de las cosas que, o es uno de los aspectos que ha tenido mayor impacto en todo caso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En relación a la labor que se realiza en Secretaría Técnica, porque todas las otras faltas, excepto esta, ¿no? Tienen pues un término, un plazo regulado que se encuentra dentro del marco de la Ley del Servicio Civil, el reglamento y la Directiva 2/2015. Sin embargo, para esta falta puntual, la falta de hostigamiento sexual, se han establecido plazos cortos, plazos específicos en este reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, como por ejemplo, la Oficina de Recursos Humanos debe dictar medidas de protección a favor de la presunta víctima en un plazo de 3 días hábiles, ¿no? A partir de que toma conocimiento de la denuncia. A su vez, también, si la Secretaría Técnica fuese quien tomó conocimiento de esta denuncia, pues debe remitirlo en el plazo de 24 horas a la Oficina de Recursos Humanos. Eh, o en caso que la Oficina de Recursos Humanos ha tomado conocimiento, debe de remitirlo también en un plazo de 24 horas a la Secretaría Técnica. Cuando la Secretaría Técnica ya haya tomado conocimiento, debe emitir su informe de precalificación en un plazo no mayor de 15 días calendarios, ojo, calendarios, ¿no? Desde que recibe la denuncia, y el procedimiento en sí no debe extenderse no debe extenderse del plazo de 30 días calendarios, y excepcionalmente se puede ampliar por 15 días calendarios más. Es decir, que para el caso del hostigamiento sexual, ¿no? Eh, un procedimiento que ya ha sido iniciado, ¿no? No puede durar más de 45 días. Entonces, miren cómo aquí en ese reglamento se han establecido plazos y términos específicos, ¿no? Eh, que deberían, digo yo, deberían de ser cumplidos, ¿no? Porque todo es bajo responsabilidad de las autoridades, bajo responsabilidad de el que se encuentra a cargo de la Secretaría Técnica, ¿no? Y esto he querido compartirles, ¿no? Un ejemplo sobre plazos y términos. También se han regulado los plazos máximos para realizar actos procedimentales, ¿no? Para la recepción y derivación de un escrito, a la unidad competente, señala tú de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que debe ser dentro del mismo día de su presentación. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter, debe ser en 3 días. Para la emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares, debe ser dentro de los 7 días después de solicitados, pudiendo ser prorrogados a 3. Y para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, deben pronunciarse dentro de los 10 días solicitados. De repente nos sorprende saber que habían plazos máximos para realizar actos procedimentales, ¿no? Porque normalmente internamente ya las mismas entidades pues regulan sus propios plazos, ¿no? Pero no necesariamente van en relación con lo que se señala en dicho artículo. El inicio de cómputo. El plazo expresado en días es contado a partir del día siguiente hábil de aquel en que se practique la notificación o publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior. Entonces, es allí cuando inicia el cómputo del plazo, a partir del día siguiente. El transcurso del plazo. Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyéndose
del cómputo aquellos no laborables del servicio y los feriados no laborables de orden nacional o regional. Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia, la atención al público de ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente. Y cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual o del mes o el año que inicia. Si en el mes de vencimiento no hubiera día igual a aquel que comenzó el cómputo, pues es entendido que el plazo expira el primer día hábil del mes siguiente, ¿no? Calendario. Entonces aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta la relación al transcurso del plazo, ¿no? Porque se deberá entender por días hábiles consecutivos. El término de la distancia. ¿Cómo entendemos el término de la distancia? Pues al cómputo de los plazos que se encuentran establecidos en el procedimiento se agrega el término de la distancia, previsto entre el lugar del domicilio del administrado y el lugar de la unidad de recepción más cercana. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Y me ha ocurrido en algunas circunstancias que la sede principal de la entidad quien está a cargo de este procedimiento, por ejemplo, se encuentra ubicada en Lima, pero hemos tenido administrados que han señalado un domicilio y este se encuentra en un departamento que no es Lima. Entonces, para esos efectos, hay que agregar el término de la distancia. ¿Pero qué ocurre con ello? Si este término de la distancia no ha sido aprobado por la autoridad competente, ¿no? Se debe aplicar el régimen establecido en el cuadro general de términos de la distancia aprobado por el Poder Judicial. En este cuadro, el Poder Judicial ha establecido, teniendo en consideración por cada departamento, ¿no? Los días que se deberán considerar, que se deberán agregar en todo caso al plazo regular, ¿no? Justamente teniendo en consideración, pues, el domicilio, ¿no? La ubicación del domicilio del administrado y la ubicación de la entidad que debe de recibir esta información. Entonces, si no se ha aprobado, ¿no? Si la autoridad competente no ha aprobado estos términos este cuadro de términos de la distancia, se tiene en consideración lo establecido por el Poder Judicial. Y muchas instituciones no necesariamente pues aprueban, ¿no? Estos términos de la distancia. Normalmente siempre nos regulamos por lo señalado en el cuadro general de términos establecido por el Poder Judicial. Régimen para días inhábiles. El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, ¿no? Los días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos. Por ejemplo, este año, ¿no? Para este año, a través del decreto supremo 11-2024, se declararon determinados días no laborables en el sector público. Entonces se entiende que esos días que han sido declarados no laborables, pues no se recibe información, ¿no? A menos que sea presentada pues por la mesa de partes digital, pero igual la recepción se va a dar dentro del día, el día laborable, ¿no? No un día no laborable. Entonces, igual esto ocurre cuando se declaran días no laborables en determinados departamentos por fechas específicas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos decretos supremos para el régimen de los días inhábiles.
Hace un momento conversábamos sobre este caso que les compartí, ¿no? Sobre este funcionario que no remitió oportunamente un recurso de apelación a la sede central y finalmente tuvo como consecuencia que la entidad, ¿no? Porque nosotros eh, finalmente respondemos como entidad ante estas instancias, ¿no? Como en este caso del Tribunal del Servicio Civil, que actúa en segunda instancia como entidad, ¿no? Entonces, les comentaba que este servidor, este funcionario, no remitió oportunamente un recurso de apelación, eh, pero esto no quedó allí, ¿no? Porque finalmente cuando se remite al tribunal el recurso de apelación, exhorta a la entidad al cumplimiento de plazos y evidentemente también quien presentó una denuncia fue la misma administrada, ¿no? Porque ella em, le parece extraño que ya había transcurrido más de 2 meses y no tenía una respuesta ni de la entidad ni del tribunal, porque nadie le dijo, señora, su recurso de apelación ya ha sido remitido al tribunal o finalmente ya se admitió su recurso o se encuentra dentro de ese estado. O sea, la administrada no tenía información del recurso de apelación. Entonces, se originó una investigación respecto a este funcionario que no había remitido este recurso de apelación oportunamente, ¿no? Porque les mencioné que lo remitió meses posteriores a la entidad. ¿Y esto qué generó, señores? Generó una responsabilidad de parte de él. El, este tuvo de la Ley de Procedimiento Administrativo General ha regulado entre, entre tantos principios, uno denominado el principio de responsabilidad. ¿Y qué nos dice este principio de responsabilidad? Que las autoridades están obligadas a responder por los daños ocasionados contra los administrados a través, ¿no? Eh, de el deslinde de una posible responsabilidad administrativa, eh, funcional o disciplinaria. Pues efectivamente, este servidor, a este servidor le iniciaron procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Por no haber remitido esta información oportunamente y justamente y esto trajo como consecuencia el incumplimiento de plazos, ¿no? Por parte de la entidad. eh, y ello posteriormente pues generó que se le impusiera una sanción administrativa, ¿no? Entonces miren cómo este incumplimiento de plazos puede generar responsabilidad porque como ya hemos mencionado, cuando hay plazos que se encuentran establecidos dentro de un procedimiento, dentro de una ley, como hemos visto, por ejemplo, en los reglamentos anteriores, evidentemente esto genera una responsabilidad de la autoridad competente para cumplir con ellos. E incumplir dichos plazos puede generar que se inicie un procedimiento, que se impongan sanciones, ¿no? Por el incumplimiento de los mismos. Eso también se encuentra regulado dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En cuanto a la ordenación del procedimiento, esto se desarrolla de oficio, de modo sencillo, eficaz, sin reconocer formas determinadas, frases
fases procesales, momentos procedimentales rígidos, ¿no? Para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas. Salvo disposición expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales. ¿Qué ocurre, señores? Algo interesante. Miren, esta ley de procedimiento administrativo general, como su mismo nombre lo dice, es una ley que aplica a todos los procedimientos generales, ¿ok? Pero existen procedimientos especiales que se encuentran regulados por leyes especiales, normas específicas, como por ejemplo el procedimiento administrativo disciplinario. Voy a hacer un paréntesis al respecto, porque si bien es cierto, este régimen disciplinario, este único régimen disciplinario se encuentra regulado en la ley 30057, que es la ley del servicio civil, eh, también se encuentra complementado en el reglamento general de la ley del servicio civil, eh, que también tiene una directiva, que es la directiva 02-2015. Si bien es cierto, existen todos estos instrumentos especiales que regulan este único régimen disciplinario. Sin embargo, señores, de forma supletoria se aplica las reglas del procedimiento administrativo general, porque evidentemente estos procedimientos especiales no han regulado evidentemente todas las figuras porque ya se han regulado dentro de esta ley de procedimiento administrativo general. Por eso, miren la importancia de esta ley que contiene, por ejemplo, para este caso puntual al que nos vamos a referir, principios que forman parte del procedimiento administrativo, otros que se encuentran dentro del artículo 248 y forman parte del procedimiento sancionador, eh, lo relacionado al régimen de notificaciones, competencia, causales de abstención, los recursos impugnatorios, entre tantas otras figuras, señores, que se aplican de forma supletoria a este único régimen disciplinario. Pero, como estamos haciendo mención a esta ordenación del procedimiento, ¿no? Por eso que ese artículo hace mención, salvo que por ley expresa sea precisado dentro de un procedimiento especial. Y respecto a ello, pues efectivamente, si bien es cierto, hemos dicho que se aplica de manera supletoria la ley de procedimiento administrativo general en todas las figuras que ya he mencionado, pero esta ley especial sí ha regulado fases, actos, actos de administración, actos administrativos que se deben de cumplir, porque esto se encuentra regulado en la ley, ¿no? Tanto en una fase instructiva como en una fase sancionada. Entonces, miren cómo a través de ese diagrama de flujo les presentamos, pues, cómo se canaliza todo un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Que pues está a cargo primero del secretario técnico, que es quien canaliza, analiza esa denuncia, realiza una investigación preliminar, si considera que hay elementos, recomienda un acto de inicio de procedimiento. Luego, este documento, este acto de inicio es notificado al servidor. El servidor tiene 5 días hábiles para presentar su descargo. Luego el órgano instructor remite su informe como órgano instructor realizando recomendaciones para luego remitirlo al órgano sancionador. Luego este informe se comunica al administrado.
Si él lo considera, solicita un informe oral. Luego de un plazo establecido, el órgano sancionador emite su resolución final y finalmente este acto se notifica al servidor. Entonces miren cómo este procedimiento especial, porque es un procedimiento especial regulado en una ley específica, la ley del servicio civil, pues sí ha sido organizado, por decirlo de alguna manera, a través de fases, a través de actos de administración y actos administrativos, ¿no? Entonces, valga esa precisión. Ahora bien, respecto al impulso del procedimiento, pues la autoridad competente debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación. Debe superar cualquier obstáculo que se oponga a regular la tramitación del procedimiento, evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales. Respecto a ello, por ejemplo, cabe precisar que el artículo 74 del TUE, la Ley de Procedimiento Administrativo General, también considera que la demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, pues constituye una falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. Entonces también miren cómo esta demora innecesaria, ¿no? Tal como se encuentra regulado en relación al impulso del procedimiento, puede generar responsabilidad por parte de la autoridad. Y ello, señores, ¿con qué se vincula? ¿Qué principio tan importante tenemos que son principios del procedimiento administrativo que se encuentran en el artículo 4 del título preliminar, específicamente el principio de impulso de oficio, que lo tenemos en el numeral 1.3 del artículo 4 del título preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, miren cómo se vincula, ¿no? Este concepto con este principio del procedimiento administrativo. ¿Y qué nos dice el principio de impulso de oficio? Que la oficialidad impone a los agentes cumplir con las siguientes acciones: iniciar el procedimiento, impulsar el avance del procedimiento, solicitando pues documentos, informes, incluso si fuera necesario, dice, ¿no? Contra el deseo del administrado, cuando sean asuntos de interés. También remover los obstáculos de trámite, instruir y ordenar la prueba y subsanar cualquier error u omisión que advierta en el procedimiento. Ya hemos visto que esta demora innecesaria, pues, puede generar responsabilidad administrativa de parte de la autoridad. Reglas para la celeridad. Se han establecido varias reglas que se encuentran en el artículo, ahorita les voy a precisar, reglas para la celeridad, que se encuentran en el artículo 159, ¿no? Todas estas las tenemos en dicho artículo, ¿no? Como seguir rigurosamente el orden de ingreso y evidentemente se resuelven estos procedimientos conforme vaya permitiendo su estado, ¿no? Y dando cuenta al superior
al superior de los motivos de la demora por el incumplimiento de los plazos, los cuales hemos visto que generan responsabilidad. Pero todas estas reglas que tenemos aquí, que se encuentran, como ya les he mencionado, en este artículo 159, que son todas estas, ¿con qué se vinculan? Pues se vinculan también con uno de los principios del procedimiento administrativo, que es el principio de celeridad. ¿Y qué nos dice este principio? Que se encuentra en el numeral 1.9, que es una orientación jurídica de ineludible cumplimiento que exigen a la administración, pues emplear de una forma racional, ojo, racional, no injustificada, el tiempo al ordenar los actos procesales durante toda la vida del procedimiento. En ese sentido, se deben pues adoptar todas las acciones que sean necesarias para dotar de celeridad al procedimiento, porque hemos visto lo que puede generar la demora del mismo. Acceso al expediente. Los administrados, sus representantes o su abogado tienen derecho al expediente en cualquier momento de su trámite. Así también tienen acceso a los documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, entre otros. Pero este acceso al expediente, ¿con qué principio se vincula? Pues tenemos otro principio que también es de suma importancia y este tiene una particularidad, porque es el principio del debido procedimiento que se encuentra en el numeral 1.2 del artículo cuarto del título preliminar. No solamente es un principio del procedimiento administrativo, sino que también este principio lo encontramos o es uno de los principios de la potestad sancionadora administrativa, que se encuentra en el numeral 2 del artículo 248 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces se encuentra tanto en la parte del título preliminar como en el artículo 248. Y este principio, ¿por qué es tan importante, señores? Porque contiene derechos, garantías a favor del administrado, como este derecho que le permite al administrado exponer sus argumentos, el derecho que tiene el administrado de ofrecer y a producir pruebas, de obtener una decisión motivada, una decisión fundada en derecho, y que esta decisión sea emitida dentro de un plazo razonable, ¿no? Que está vinculada también, que está vinculado con este otro principio que es el de razonabilidad, que forma parte también de los principios del procedimiento administrativo, el derecho a presentar alegatos complementarios. Señores, por todo lo que hemos venido escuchando respecto a este principio del debido procedimiento, podríamos entonces concluir que este principio contiene un derecho constitucional, ¿no? Que es el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque si el administrado no tiene este derecho, esta posibilidad a poder ejercer y realizar todos estos actos dentro de un procedimiento, pues tendrá seguramente este derecho de defensa reconocido por la entidad. De lo contrario, ¿no? Si no tuviera
todas estas garantías que forman parte del debido procedimiento, pues evidentemente el derecho de defensa del administrado pues se verá restringido, afectado. Miren la importancia de este principio del debido procedimiento. Dentro de la actuación probatoria, cuando la administración no tenga por cierto los hechos alegados por los administrados, la entidad puede disponer la actuación de prueba fijando un periodo para el efecto que no será menor de 3 días ni mayor de 15 contados a partir de su planteamiento. También o solo podrá rechazar motivadamente, ojo, tiene que estar justificado este rechazo, los medios de prueba que han sido propuestos por el administrado cuando no tengan relación con el fondo del asunto que se va a resolver, cuando sean improcedentes o cuando sean innecesarios. La autoridad administrativa tiene la obligación de notificar a los administrados con una anticipación no menor de 3 días esta actuación de pruebas, indicando el lugar, fecha y hora. El fin del procedimiento. Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto. Estas que ya deciden finalmente cómo ha terminado, cómo concluye este procedimiento, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. También pone fin al procedimiento la resolución que lo declare de esa forma por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuar. ¿En qué consiste el desistimiento del procedimiento o de la pretensión? Pues nos referimos al desistimiento del procedimiento cuando importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa. Solo afectará a quienes lo hubiesen formulado. Esta figura del desistimiento podrá hacerse en cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y alcance. También se puede realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final que agote la vía administrativa. Y la autoridad aceptará el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en el mismo tercero interesado, y la autoridad también podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros, o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. Entonces, miren pues cómo se ha justamente regulado esta figura del desistimiento del procedimiento de la prevención. Esto puntualmente
se encuentra regulado en el artículo 200 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. También se encuentra regulado en el artículo 201 el desistimiento de actos y recursos administrativos. ¿Y cuál es la diferencia entre el desistimiento y el abandono en procedimientos iniciados a solicitud del administrador? Pues, en este último caso, en lo que respecta al abandono, en los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido expresamente requerido que produzca su paralización por 30 días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del procedimiento. Evidentemente, esta resolución que dispone el abandono debe ser notificada y contra ellas también proceden los recursos administrativos que ya hemos señalado, que se encuentran en el artículo 218, ¿no? Los recursos administrativos de reconsideración o de apelación. Y finalmente, vamos a referirnos a la ejecución de resoluciones. Los actos administrativos, y para ello debemos de tener claro cuál es la diferencia entre un acto de administración interna y un acto administrativo. El acto de administración internas son aquellos actos que son regulados por la misma entidad, como por ejemplo establecer un horario de ingreso, la emisión de documentos internos, pero que a su vez estos no generen efectos jurídicos en los administrados. ¿Por qué es importante saber la diferencia, ¿no? O recordar en todo caso la diferencia? Porque los actos administrativos, señores, que sí generan efectos jurídicos, van a producir efectos jurídicos en los administrados, una vez emitidos, pues tendrán carácter ejecutario. Por ejemplo, hace un momento observábamos un cuadro, que lo voy a compartir nuevamente en este momento, sobre este diagrama de flujo. Y aquí advertimos varios actos de administración y advertimos dos actos administrativos. Es importante tenerlo en cuenta para considerar a qué nos referimos con la ejecución de ese acto administrativo. Por ejemplo, aquí advertimos que se realiza una investigación, se remite al órgano instructor, hay tantos días para notificar, para recibir el descargo, en fin, vemos varios momentos, varios actos de administración que se realizan tanto en la fase instructiva como en la fase sancionadora. Pero, ¿cuáles de todos estos serán actos administrativos? Por ejemplo, tenemos el primero de ellos, que es este acto administrativo. El primer acto administrativo es aquel documento que emite el órgano instructor al momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Posteriormente, este documento es notificado, no cobra eficacia,
¿no? Pero no olvidemos que también se encuentra o se exige que ese documento cobre eficacia y la única manera de lograr ello es cuando el administrado toma conocimiento de ello. Entonces, cuando ocurre esto, ya el administrado puede ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y todo lo relacionado al principio del debido procedimiento que hemos conversado también. Entonces, hay otro acto administrativo que es un acto administrativo decisorio, que es aquel que impone la sanción. Recordemos el caso de este servidor que comete una falta y lo sancionan con una sanción de destitución. Esta resolución es un acto administrativo decisorio, porque a través de este acto, la entidad, el órgano sancionador que tenemos aquí en este triángulo B, el órgano sancionador pues decide imponer una sanción al servidor porque comete una falta administrativa. Y porque seguramente durante estas fases y durante todo el procedimiento administrativo disciplinario se acreditó que el servidor, pues efectivamente, cometió una falta administrativa. Y por ende, se emite esta resolución que es un acto administrativo. Y no olvidemos, señores, que este acto administrativo debe de cumplir con requisitos de validez. ¿Y cuáles serán esos requisitos? El artículo 3 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General ha establecido cuáles son los requisitos de validez de dichos actos administrativos. Entre ellos, la competencia. Debe ser emitido por una autoridad competente, no por cualquier autoridad. Debe de cumplir con un objeto, con un contenido. Debe de cumplir o tener una finalidad pública. Debe de estar motivado. Y no olvidemos que dentro de la motivación también se encuentra este principio de razonabilidad, conocido también como principio de proporcionalidad. ¿Qué significa? Que esta sanción que se imponga debe ser proporcional a la falta común. Y todo ello forma parte de este principio de motivación, porque el órgano sancionador debe de motivar, debe de justificar por qué razones ha considerado que la sanción que van a imponer en este caso es una sanción de destitución y no una sanción de amonestación escrita, por ejemplo. Entonces, miren lo importante de estos requisitos de validez del acto administrativo. Y finalmente, este acto administrativo debe de seguir, debe de cumplir con un procedimiento regular. Entonces, una vez que ha cumplido con todos estos requisitos de validez, pues se configura un acto administrativo. Porque de lo contrario, se puede solicitar que se declare la nulidad por el incumplimiento de alguno, por el defecto o la omisión de alguno de estos requisitos de validez. Entonces, señores, cuando recordemos este ejemplo, ya nos encontramos aquí dentro de este
de la fase sancionadora, del triángulo donde está la letra B. Cuando ya la entidad decide imponer una sanción administrativa, pues, ¿qué ocurre? Que este acto tendrá carácter ejecutario. Debe ejecutarse esa sanción. ¿De qué forma? Pues si se decide destituir al servidor, acuérdense de los plazos y términos que hemos revisado, pues a partir del día siguiente ese señor ya no va a ingresar a trabajar a la entidad, porque la entidad decidió destituir. Al emitir ese acto administrativo, que ha cumplido con todos estos requisitos de validez que se encuentran en el artículo 3 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y evidentemente se entiende que es un acto válido, ¿no? Se ejecuta, ¿no? Independientemente de los recursos impugnatorios que puede interponer el servidor, en este caso, ¿no? Puede interponer su recurso de reconsideración, sí, pero eso no va a suspender la ejecución de la sanción. Puede presentar su recurso de apelación, sí, pero mejor la entidad no tiene que esperar que el Tribunal del Servicio Civil resuelva el recurso de apelación para ejecutar la sanción. No, la sanción se ejecuta. Los plazos, los recursos impugnatorios no suspenden la ejecución de un acto administrativo, de una sanción. En ese sentido, es que hace referencia este artículo que estamos el día de hoy revisando en cuanto a la ejecución de la sanción. Me refiero al artículo puntualmente. Voy a precisar el artículo del artículo 203 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, eso es todo de mi parte. Quisiera saber, por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a darles algunos minutos para que pudieran formular si hubiera alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos desarrollado el día de hoy. No olvidemos también, señores, algo importante que hemos referido en esta sesión, que hay varios aspectos de la ley, puntualmente este capítulo que hemos abordado el día de hoy, en relación a la iniciación del procedimiento, ¿no? Varias figuras que forman parte de este capítulo, vemos cómo se encuentran estrechamente vinculados con los principios del procedimiento administrativo, ¿no? E incluso, no solamente con los principios que se encuentran en el título preliminar, sino también con algunos de los principios que forman parte del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, miren la importancia, ¿no? De finalmente cómo toda la ley de procedimiento administrativo general se vincula entre sí, ¿no? Hay figuras, como hemos desarrollado el día de hoy, que pueden generar incluso responsabilidad que se encuentran en otro capítulo, pero finalmente todo se vincula, ¿no? Todo porque esta ley contiene información tan importante, ¿no? Que, como les había manifestado, se aplica en procedimientos especiales que
han regulado pues sus fases, el procedimiento sustancial en sí, pero, o específico, mejor dicho, pero la parte general o el aspecto general eh, se aplica del todo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Así que, si no hubiese alguna pregunta o comentario en relación a lo que hemos desarrollado el día de hoy, le voy a dar el pase a la señorita que está a cargo de dar las indicaciones respectivas de este curso.